Que el Señor te bendiga, Pastor Tomás del Orbe. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que así te estén llegando todos los mensajes que subimos a nuestro canal. Te habrá preguntado por qué 4 evangelios, por qué algunos milagros que aparecen en Marcos o en Lucas no aparecen en Juan o se narran de una manera diferente. Eso tiene su explicación y es importante que nosotros estemos claros en eso. Lo primero es, mis hermanos, que los evangelios no fue alguien que se sentó un día a escribirlo como se escribe un libro, sino que los evangelios, los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son una especie de relato histórico que cada uno de los evangelistas trataron de explicárselo a personas diferentes. Por eso encontramos, y trataremos brevemente de explicarle el porqué de eso. Cada evangelista escribió dirigiéndole sus escritos a personas que estaban interesadas en saber lo que pasó en el ministerio de Cristo. Eso cobró más importancia después de la muerte del Señor y todos los acontecimientos ocurridos que eran tema de actualidad en ese tiempo. Entonces encontramos, por ejemplo, Mateo. Cada evangelista dirigió su evangelio o su relato, porque lo que ellos hicieron fue relatar lo que pasó en esos 3 años de ministerio de Cristo. Y por eso es que encontramos que a veces uno de ellos omite alguna cosa, el otro lo dice de otra manera, pero al final todo concluye con la misma verdad. Por ejemplo, Mateo, el evangelio de Mateo fue escrito para el pueblo judío. Al ser escrito para el pueblo judío, ustedes notarán cómo Mateo se concentra en demostrar que Jesucristo viene de la descendencia davídica. Por eso Mateo le dedica tiempo a la genealogía. Muy pocas personas leen ese primer capítulo donde comienza Mateo mencionando la genealogía para luego llegar a José y de ahí demostrar que Cristo viene de la descendencia de David. Por eso comienza desde atrás. Fulano engendró a fulano, fulano engendró a fulano, y hay unas cadenas, porque Mateo tenía que explicarle muy bien a los judíos que Cristo era el Mesías y que cumplía con lo que era la genealogía, venía de la línea de David, que fue lo que le dijo el Señor a David, le prometió que de su descendencia iba a salir uno que se sentaría en el trono para siempre, hablando de Cristo. Por eso Mateo, al escribirle a los judíos, se ocupa en la genealogía. Pero cuando usted pasa al evangelio de Marcos, Marcos escribió el evangelio a los romanos. Los romanos se caracterizaban
por esa vida acelerada, muy parecida al día de hoy. Los romanos no tenían mucho tiempo de leer y por eso ustedes encontrarán que Marcos escribe resumiendo. Todos los milagros de Cristo que aparecen en Marcos, ustedes encontrarán que están resumidos. De hecho, el Evangelio tiene 16 capítulos. Entonces, al escribirle a los romanos, Marcos se concentró en presentar lo más importante para que ellos lo entendieran. No se dedicó a profundidad, sino que sintetizó todo lo que vio en el ministerio de Cristo. Cuando pasamos a Lucas, como le llamaban el médico amado, era un hombre de una buena capacidad. No se cree que anduvo con Cristo. Algunos historiadores dicen que Lucas recibió de María el relato de lo que fue todo el ministerio de Cristo. Lucas escribe el Evangelio a un amigo llamado Teófilo, que era griego. Si usted comienza a leer a Lucas desde el capítulo 1, usted podrá darse cuenta cómo él presenta el Evangelio de una manera más profunda, se ocupa mucho de los detalles y trata de convencer a Teófilo, que era un creyente griego que Lucas quería instruirlo bien en lo que fue la vida de Cristo, el cristianismo. Y Lucas le escribe esa carta dándole todos los detalles de lo que fue el ministerio de Cristo desde su nacimiento hasta su muerte. Por eso ustedes encontrarán que comenzando Lucas y dirigiéndose a su amigo griego Teófilo, él le habla, comenzando ahí en el capítulo 1, como ya muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, Lucas está tratando de que Teófilo confíe en lo que se ha estado diciendo y escribiendo sobre los acontecimientos del nacimiento milagroso de Cristo, de todo lo que fueron sus milagros en el ministerio, de su muerte en la cruz, de su resurrección. Por eso le dice, yo te estoy escribiendo porque muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. También me ha parecido a mí, después de investigar, observen que Lucas está diciendo que hizo una investigación profunda. Por eso algunos creen que fue María quien le dio todos los detalles a Lucas del ministerio de Cristo, porque él le dice a Teófilo, después de muchas investigaciones, me ha parecido también a mí el enviártela en orden, oh excelentísimo Teófilo. Eso es el Evangelio de Lucas. Y como él era un investigador, un hombre de ciencia de su tiempo, él era un médico, se dedicó a investigar todo lo ocurrido con el ministerio de Cristo desde el anuncio de su nacimiento hasta lo que fue su resurrección, cuando subió al cielo. Si ustedes leen a Hechos capítulo 1, que es el segundo tratado de Teófilo, Lucas fue el primer tratado de Teófilo, o sea, lo escribió a su amigo Teófilo, Lucas, hablándole del Evangelio. Ahora, en Hechos capítulo 1, Lucas vuelve a escribir a su amigo. Y si usted lee el capítulo 1 de Hechos, se encontrará que dice ahí, Lucas, hablándole a Teófilo otra vez, le dice, en el primer tratado
oh Teófilo, te hablé acerca de las cosas que entre nosotros fueron ciertísimas de Jesús de Nazaret. Le está refiriendo al Evangelio. Pero entonces le dice, pero ahora te escribo para hablarte de lo que pasó después que Cristo murió. Ahí comienzan los Hechos de los Apóstoles, que es el otro tratado de Lucas a su amigo Teófilo. Entonces ahí vemos cómo este hombre, Lucas, escribe el Evangelio con su nombre y también los Hechos de los Apóstoles, que es otro tratado que le envía Lucas a su amigo Teófilo, que era griego. Entonces, por eso ustedes pueden darse cuenta que hay diferencia. Algunos escépticos y que tratan de ridiculizar la Biblia comienzan a hablar de contradicción, pero no hay tal contradicción. Los evangelistas no se pusieron de acuerdo para lo que iban a escribir. De hecho, la mayoría de ellos, creo que todos, ninguno pensó que hoy, más de 2000 años después, se iba a estar leyendo lo que ellos escribieron a un público determinado. Nunca pensó Lucas que al escribirle a Teófilo, el griego, los acontecimientos que ocurrieron en Jerusalén sobre Jesucristo, nunca pensó Lucas que eso que le escribió a Teófilo iba a leerlo millones y millones y millones de gente. Hoy en el siglo XXI todavía se iba a estar leyendo. Él solamente lo envió a su amigo Teófilo, pero Dios sabía que eso iba a ser para muchos años. Entonces en Hechos de los Apóstoles, Lucas le explica a su amigo lo acontecido en todo lo que fue el ministerio apostólico de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Juan no dirigió su evangelio a un público determinado, sino que el evangelio de Juan es más universal. Juan, el hombre, si le fuéramos a buscar un término psicológico, diríamos el flemático. Él era un hombre sereno, se recostaba cerca del pecho del Señor. Juan, al escribir, uno se puede dar cuenta de cómo lo hacía de una manera profunda, donde trata de explicar la divinidad de Dios de una manera profunda, donde se inicia diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, tratando de traer a sus lectores que Cristo no era un simple hijo de María y José, el carpintero, sino que Cristo vino de la eternidad, y que cuando era solo palabra el verbo, ya él existía, y que se manifestó aquí. El verbo fue hecho carne. Juan fue profundo en sus escritos. Entonces es importante que sepamos eso para que no creamos que hay contradicción alguna. No. Es bueno saber que los evangelios fueron relatos de 4 hombres que dirigieron su trabajo a público diferente. Pero hoy, al leerlo, sea Mateo, sea Marcos, sea Lucas o sea Juan, todos buscan lo más importante: demostrar que Cristo es el Hijo de Dios. Por eso cuando Juan escribía su relato, él decía: si nosotros fuéramos a escribir todo lo que Cristo hizo, pienso que no hay lugar para poder meter tantos libros. Claro que lo que usó aquí fue una figura retórica,
porque no es que no había lugar. Él usó una figura retórica queriendo decir que eran demasiadas. Las cosas que hizo Cristo no se podían escribir todas. Pero él concluye diciendo, pero estas, la que escribió él, la que escribió Mateo, la que escribió Marcos, Lucas, esas, dijo él, pero estas se han escrito para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo en él alcancen la salvación. Lo que indica que por encima de cualquier contradicción que usted entienda que tienen, lo que los evangelistas buscan es, aunque no lo dirigieron a nosotros, ni sabían que iban a llegar a nosotros, pero al público que le dirigieron esos evangelios, lo que ellos querían era demostrar que Cristo es el Salvador y que por medio de él podemos alcanzar la vida eterna. Que el Señor te bendiga y gracias por ayudarnos a llevar lo que el Señor nos ha dado a más personas. Comparte este video y así eres parte de nuestro ministerio. Que el Señor le bendiga a todos.